El viento de aquella noche parecía haber sido expulsado del mundo. Todo el cementerio respiraba en un silencio pesado, quebrado solo por el sonido distante de un perro aullando en algún punto de la ciudad dormida. Pablo se detuvo frente al portón de hierro, observando las herrumbres que formaban dibujos parecidos a venas secas, como si el propio metal estuviera pudriéndose junto con los cuerpos ahí dentro. Siempre pasaba frente a ese lugar al volver del trabajo, pero esa noche algo era diferente. El cielo estaba más bajo, las nubes más densas, y la luna, escondida detrás de un manto espeso, parecía observarlo todo desde un ángulo que ningún humano podría alcanzar. Pablo sentía un peso extraño en el pecho, una mezcla de cansancio y presentimiento, como si estuviera a punto de cometer un error del que no habría retorno. Sostenía el celular en la mano, la pantalla aún encendida con el mensaje del amigo. Te apuesto a que no entras ahí a esta hora. Es solo un cementerio, ¿no? La provocación era típica, la apuesta también. 100 reales y la fama temporal entre el grupo si grababa un video caminando entre las tumbas a las 3 de la mañana. Pablo había reído solo minutos antes, pensando que todo era una tontería. Ahora, frente a ese portón que rechinaba levemente con cada soplo de viento inexistente, la idea ya no parecía tan simple. El reloj en la esquina de la pantalla marcaba 3:01 de la madrugada. La hora en que, según las leyendas, el mundo de los vivos cabecea, y lo que está enterrado intenta recordar cómo es respirar. Tragó saliva, empujó el portón con fuerza, y el sonido metálico atravesó la noche con un grito oxidado. El interior del cementerio era aún más oscuro de lo que Pablo imaginaba. Los postes antiguos de luz, que deberían iluminar los caminos principales, apenas pasaban de ser figuras apagadas. Algunas lámparas parpadeaban en intervalos irregulares, creando manchas de claridad y sombra que parecían moverse por voluntad propia. El olor a tierra húmeda se elevaba desde el suelo, mezclado con el aroma ácido de flores viejas pudriéndose en floreros rotos. Cada paso de Pablo se hundía levemente en el terreno blando, como si el cementerio se resistiera a la idea de dejarlo avanzar. Activó la linterna del celular y el haz de luz cortó la oscuridad, revelando lápidas torcidas, nombres olvidados, fechas borradas por el tiempo. El aire parecía estancarse con cada metro recorrido, haciendo la respiración más pesada, como si aquello no fuera solo un lugar de muerte, sino un organismo dormido, desconfiado del intruso que acababa de entrar. Mientras caminaba intentando mantener la idea de que solo era una apuesta, Pablo empezó a grabar. El micrófono captaba el susurro de plantas secas, el leve arañazo de ramas en el suelo y por debajo de todo, un ruido casi imperceptible, como si alguien respirara lenta y profundamente muy cerca del aparato. Se detuvo, acercó el celular al rostro y habló en voz baja, intentando sonar valiente. 3 de la madrugada, cementerio central, y estoy aquí para demostrar que no hay nada sobrenatural en este lugar. Las palabras salieron, pero no parecían suyas. Resonaron de un modo extraño, como si el cementerio hubiera repetido cada sílaba un segundo después. Miró alrededor, el corazón acelerado sin motivo aparente, y guardó el celular en el bolsillo, dejando solo la linterna encendida. El camino principal se dividía en varios corredores estrechos, separados por filas de tumbas y mausoleos antiguos. Pablo eligió el corredor más oscuro, quizá por terquedad, quizá porque algo dentro de él quería llegar rápido al punto máximo del desafío y terminar con aquello. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado empezó a crecer. No era el tipo de paranoia infantil sobre fantasmas, era algo más denso, como si varios pares de ojos invisibles siguieran cada movimiento, juzgando la insolencia de alguien que camina sobre huesos y memorias sin pedir permiso. Una cruz de piedra rota llamó su atención. En la base había una mancha oscura que parecía reciente,
diferente del moho que cubría el resto. Acercó la linterna y vio que aquello descendía lentamente por la piedra, demasiado espeso para ser agua. Un escalofrío recorrió su espalda cuando el olor metálico de sangre fresca llegó hasta él, cortando el olor rancio de flores muertas. El cementerio no era un lugar de cosas nuevas. Todo allí debía oler a ayer, a mes pasado, a décadas atrás. Aquello, sin embargo, tenía el aroma de algo ocurrido hacía poco, quizá horas. Pablo retrocedió un paso, sintiendo que las piernas le fallaban un instante. El viento, inexistente hasta entonces, sopló de repente entre las tumbas, trayendo consigo un sonido distante de cadenas arrastrándose y algo parecido a un gruñido ahogado, devorado por las paredes invisibles de la noche. Levantó la linterna, recorriendo el corredor con la luz, pero no vio nada más que piedras, nombres y sombras demasiado largas para ser humanas. Entonces, algo se movió en el límite de su visión, al fondo, donde la luz ya no alcanzaba. No fue un bulto rápido ni una sombra cruzando el camino. Fue un contorno que se elevó lentamente detrás de una lápida alta, como si algo hubiera estado acostado allí y decidiera levantarse, cuando notó que Pablo había llegado demasiado cerca. Se congeló, la respiración atrapada en el pecho, y mantuvo la linterna fija en ese punto. Por un instante, nada ocurrió, pero la oscuridad allí parecía más densa, como si tuviera peso. Y entonces, dos puntos amarillos aparecieron, pequeños al principio, luego mayores, hasta adoptar la forma clara de ojos reflejando la luz, como los ojos de un animal ante los faros de un coche. La diferencia era que aquello estaba demasiado quieto y demasiado alto. La mente de Pablo corrió hacia todas las explicaciones posibles. Alguien jugando una broma, un perro grande, tal vez un caballo, cualquier cosa que pudiera vivir en un cementerio y no ser fruto de historias antiguas. Pero los ojos no parpadeaban, no se movían. Solo lo observaban con una fijeza que atravesaba la distancia como cuchillas heladas. Dio un paso atrás, el corazón desbocado, y la luz tembló en su mano. En ese instante exacto, los ojos desaparecieron. No porque la criatura hubiera huido, sino porque algo más denso pasó frente a ellos, como si la propia oscuridad se desplazara. Un gruñido bajo vibró en el aire, tan grave que Pablo lo sintió en el estómago, no en los oídos. Ya no había espacio para excusas racionales. Había algo allí, algo que respiraba, que observaba, que sabía su nombre sin haberlo escuchado jamás. El instinto gritó que corriera, pero otra parte de él, quizá la misma terquedad que lo llevó hasta allí, lo obligó a dar un paso más, como si necesitara ver con claridad aquello que la mente se negaba a aceitar. La linterna avanzó junto con él, y por un segundo, el haz de luz encontró una forma en el suelo, marcas profundas en la tierra, simétricas, como huellas, pero no eran humanas ni de perro. Parecían garras anchas que hundían más de lo que el peso de un cuerpo permitiría. A su lado, manchas oscuras se extendían hacia una tumba abierta, la tierra revuelta como si alguien hubiera salido de allí, y no al revés. El olor a sangre se volvió más fuerte, mezclado con un aroma animal, salvaje, antiguo, que hizo que el cuerpo de Pablo quisiera inclinarse, como si estuviera frente a algo que dominaba ese territorio mucho antes de que él naciera. Sin darse cuenta, empezó a murmurar para sí mismo, intentando ordenar los pensamientos, repitiendo frases rotas como «no es nada, solo es un animal, grabo esto y me voy». Pero su propia voz parecía demasiado frágil frente a lo que se movía alrededor. El silencio volvió a caer sobre el cementerio, pero ya no era el silencio vacío de antes. Era una pausa cargada, como el instante exacto en que un depredador se agacha entre la hierba antes de saltar. De algún lugar entre las tumbas llegó el sonido nítido de algo rascando piedra.
lento, rítmico como garras probando su fuerza contra el mármol. Pablo giró la cabeza a la izquierda, luego a la derecha, intentando localizar el origen. El sonido no venía de un solo punto, parecía rodearlo, acercándose por los costados como si todo el cementerio hubiera despertado y decidido estrechar el espacio a su alrededor. El primer verdadero golpe de pánico llegó cuando su celular vibró en el bolsillo, rompiendo aquel ambiente con una brusquedad casi ofensiva. Sacó el aparato con manos temblorosas y vio otro mensaje del amigo. ¿Ya grabaste? Si vas a correr, graba también. KKK. La risa en la pantalla parecía pertenecer a otro universo, muy lejos de ese corredor de piedra, sangre y ojos amarillos. Antes de que pudiera responder, un nuevo sonido cortó la noche. Un aullido largo, proveniente del interior del cementerio, tan profundo que parecía ascender desde las raíces enterradas bajo cada tumba. No era el aullido de un perro callejero, había algo humano y a la vez monstruoso en ese sonido, como si trajera en la misma nota el dolor de alguien que un día fue persona y el instinto de algo que nunca debió existir. La linterna tembló en la mano de Pablo, y mientras el aullido se prolongaba, resonando entre las lápidas, comprendió que esa noche no sería una simple apuesta. Había cruzado la frontera de un territorio que no perdonaba invasores. La respiración de Pablo se volvió descompasada cuando la niebla se elevó como si tuviera su propia columna vertebral, formando arcos que se cerraban a su alrededor. El sonido distante, ese gruñido grave que vibraba en el mármol de las lápidas, se volvió más cercano, llenando el aire con un eco que hacía temblar su pecho. Era como si la criatura respirara desde debajo de la tierra y esa respiración ascendiera por el suelo, pulsando bajo sus pies. Pablo retrocedió instintivamente, pero el piso parecía hundirse milímetros bajo su peso, como si manos invisibles intentaran retenerlo allí. Cuando las sombras se movieron entre las cruces rotas, Pablo sintió la garganta secarse de un modo doloroso. La brisa fría que antes apenas rozaba su piel, ahora parecía cortarlo, cargando un olor metálico tan intenso que irritaba los ojos. Finalmente lo entendió. No era solo olor a sangre, era olor a carne desgarrada, reciente. La niebla iluminada por la luna creaba contornos de algo arrastrado, como si un cuerpo hubiera sido empujado por el cementerio, dejando marcas discretas que desaparecían antes de que pudiera seguirlas con la mirada. La criatura avanzó un poco más, revelando un brazo enorme, cubierto de pelos oscuros y gruesos que se movían como agujas bajo la piel. El brillo de la luna recortó las garras, largas, curvadas, húmedas. Pablo retrocedió, pero el sonido de esas garras arañando una lápida antigua lo paralizó. Era el tipo de ruido que no debería existir, grave e irregular, como si las garras desgarraran no solo piedra, sino memoria. Cada raspón hacía resonar un susurro, como voces antiguas atrapadas allí. Intentando controlar el pánico, Pablo giró el cuerpo hacia la capilla abandonada en el centro del cementerio. La madera vieja parecía llamarlo, sus vitrales rotos vibrando como si una corriente de aire los atravesara, pero no había ninguna. Una vela apagada cerca de la puerta se movió ligeramente, a pesar de que no soplaba viento. Pablo sintió el estómago contraerse cuando vio que la mecha quemada aún estaba tibia, como si alguien o algo hubiera estado allí segundos antes. La criatura dio otro paso, esta vez completamente fuera de la niebla. Su cabeza era alargada, con mandíbulas que se abrían demasiado despacio, revelando dientes torcidos manchados de algo oscuro. Sus ojos, sin embargo, eran lo peor. Dos círculos amarillos vibrantes que se estrechaban como si evaluaran la carne frente a ellos. Pablo sintió el impulso de correr, pero sus piernas estaban tan tensas que parecían sujetas por hierro. El silencio alrededor se volvió asfixiante, como si hasta los muertos del cementerio aguardaran su decisión. Con dificultad,
Pablo lanzó su cuerpo hacia un lado y se escondió detrás de una estatua de ángel quebrado. El ángel, con la mitad del rostro arrancado, parecía observarlo con juicio mientras la criatura olfateaba el aire, rastreando su olor. El sonido de su respiración era terriblemente humano, pero al mismo tiempo profundamente animal, como si dos naturalezas lucharan dentro de aquel cuerpo. El aire se volvió más denso. Cada exhalación de la criatura expulsaba un vapor oscuro que hacía arder el pecho de Pablo, como si respirara humo. La luna quedó cubierta por nubes densas, sumiendo el cementerio en una penumbra aún más cruel. Pablo intentó aprovechar esto y avanzó silenciosamente hasta el mausoleo de la familia Vasconcellos, cuyas puertas de hierro oxidado estaban entreabiertas. Al tocarlas, un escalofrío recorrió su brazo entero, como si algo dentro del mausoleo hubiera despertado. La madera de la puerta interna crujió y Pablo comprendió que no estaba solo allí. Incluso antes de entrar, la criatura gruñó al notar su ausencia. El sonido reverberó contra las lápidas, repitiéndose 4 o 5 veces, como si varias bocas emitieran el mismo gruñido. La niebla cambió de comportamiento. Ahora parecía empujada por una fuerza desconocida, formando un corredor torcido que llevaba directamente hacia donde Pablo se ocultaba. La sensación de ser cazado se volvió insoportable. Sabía que tenía solo segundos antes de que la criatura detectara su rastro. Desesperado, Pablo entró en el mausoleo, cerrando la puerta con fuerza suficiente para hacer chirriar el hierro. El interior estaba demasiado frío para ser natural. Había marcas de uñas en las paredes de piedra, algunas tan profundas que parecían hechas con herramientas, pero no lo eran. Un olor intenso a tierra removida llenó su nariz, trayéndole recuerdos distantes de cuando ayudó a su padre a enterrar un animal muerto en el patio. Pero esto era diferente. Era un olor vivo. Antes de que pudiera avanzar, un sonido suave, casi un sollozo, resonó en el fondo del mausoleo. Pablo sintió su corazón detenerse por un segundo. La criatura afuera arañó la puerta, probando el metal con sus garras. Dentro, algo respondía. Algo con voz baja, quebrada, humana, y al mismo tiempo completamente corrompida. Pablo comprendió demasiado tarde que se había encerrado entre dos horrores, el que lo cazaba afuera y el que lo esperaba en la oscuridad profunda del mausoleo. La respiración de Pablo fallaba, mientras observaba a la criatura erguirse por completo, bajo la luz temblorosa de la luna, revelando un cuerpo cubierto de pelaje empapado de sangre oscura y músculos tensos como cuerdas, a punto de romperse. Los ojos, antes apenas reflejos distantes, ahora brillaban como carbones encendidos, fijos en él con una conciencia antinatural. El aire a su alrededor parecía vibrar, y con cada exhalación de la criatura, la niebla se doblaba hacia atrás, como si fuera empujada por pura fuerza bruta. Pablo intentó dar un paso atrás, pero el suelo parecía aferrarse a sus pies, como si el propio cementerio deseara que permaneciera allí para presenciar su destino. Una garra enorme se deslizó por el mármol agrietado de la tumba más cercana, produciendo un chirrido que atravesó el cuerpo de Pablo como una cuchilla helada. La criatura inclinó la cabeza, olfateando el aire con una precisión intensa, como si estuviera reconociendo algo dentro de él. Miedo, desesperación o quizá un pasado olvidado. El sonido bajo que surgió de la garganta del monstruo no era un gruñido común. Tenía una melodía casi humana, una nota quebrada que revelaba dolor y odio entrelazados. Pablo sintió un impulso irracional de gritar, pero su voz fue tragada por el viento gélido que serpenteaba entre las lápidas. De repente, la criatura avanzó un paso, tan rápido que la tierra tembló bajo su peso. Pablo tropezó, sintiendo el impacto resonar en los huesos de sus piernas, pero logró mantenerse en pie. La luna, ahora más alta, derramaba una luz plateada sobre la espalda monstruosa del hombre lobo,
destacando cicatrices profundas que atravesaban su piel gruesa, marcas de cadenas, ganchos o quizá rituales antiguos. La visión despertó algo dentro de Pablo, una sensación confusa de reconocimiento, como si ese dolor grabado en la carne de la criatura no le fuera del todo ajeno. El viento trajo el olor fuerte de tierra removida y carne quemada, y Pablo sintió el estómago revolverse. Detrás de la criatura la niebla se movía como un telón vivo, revelando por instantes figuras que parecían humanas, pero que desaparecían al ser observadas directamente. La criatura se giró hacia esas figuras y lanzó un rugido que hizo vibrar los huesos de Pablo. Las siluetas retrocedieron, como si obedecieran a aquella entidad superior, y entonces Pablo lo comprendió. Aquel monstruo no era solo un habitante del cementerio, era su guardián, su señor. La criatura volvió a centrar su atención en Pablo, acercándose lentamente, con las garras arrastrándose por el suelo y dejando rastros que humeaban como brasas apagadas. Pablo intentó correr, pero su cuerpo no le respondía. El hombre lobo se inclinó ligeramente, acercando el hocico a su rostro. El aliento caliente, mezclado con hierro y podredumbre, envolvió a Pablo, haciendo que sus piernas finalmente cedieran. Cayó de rodillas, enfrentándose al brillo rojo de aquellos ojos que parecían mirar directamente su alma. Por primera vez, Pablo sintió que no estaba frente a un simple monstruo, sino ante algo ancestral. La criatura alzó la mano y con movimientos sorprendentemente suaves, tocó el hombro de Pablo con una garra afilada. La piel ardió de inmediato, pero no hubo sangre, solo una marca oscura que comenzó a extenderse como tinta viva. Pablo gritó e intentó retroceder, pero el contacto lo mantenía atrapado, drenando algo invisible y al mismo tiempo llenándolo de una presencia extraña, como si aquella marca estuviera abriendo puertas en su mente que jamás debieron abrirse. El dolor era tan intenso que cayó hacia adelante, apoyándose en sus manos temblorosas. Cuando logró levantar el rostro, vio que la criatura había retrocedido unos pasos, observándolo con una mirada casi reflexiva. La marca en su hombro latía como un segundo corazón, enviando oleadas de calor que recorrían su columna. La tierra a su alrededor comenzó a vibrar levemente, y grietas se formaron entre las lápidas, como si algo subterráneo respondiera a la presencia de esa nueva señal. Pablo comprendió que, de alguna forma terrible, ahora estaba ligado al cementerio y a la criatura. Con esfuerzo, Pablo intentó ponerse de pie, pero cada movimiento parecía distorsionar el mundo a su alrededor, como si la niebla estuviera dentro de su cabeza, y no solo en el aire. Sonidos lejanos comenzaron a tomar forma. Pasos, lamentos, arañazos provenientes de debajo de la tierra. Miró alrededor y vio pequeñas manos óseas surgir del suelo para desaparecer de inmediato, como si el cementerio entero respirara junto a él. La criatura observaba todo en silencio, como si evaluara cada reacción de Pablo. La luna comenzó a oscurecerse, como si una sombra vasta y silenciosa pasara frente a ella. La luz disminuyó, pero no desapareció. Se volvió roja, profunda, como sangre iluminada desde dentro. El cambio pareció afectar a la criatura, que alzó el rostro hacia el cielo y lanzó un aullido tan poderoso que el aire vibró a su alrededor. Pablo se tapó los oídos, pero el sonido atravesó sus huesos, su piel, su mente. La marca en su hombro ardió con violencia, brillando con el mismo color de la luna manchada. El aullido cesó, y la criatura volvió a mirar a Pablo, pero ahora había algo distinto en su expresión. No solo furia, no solo dolor. Había expectativa, como si esperara que algo despertara dentro de Pablo. Temblando, él finalmente lo entendió. Aquella no era una marca para matarlo de inmediato. Era una marca de transformación, de convocatoria, de pertenencia. El cementerio quería algo de él. La criatura quería algo de él. Y ya no tenía elección. El proceso había comenzado.